Y en un sistema real de producción, ¿qué pasa cuando asociamos? Nosotros hemos visto, por un lado, el efecto del rendimiento. Cuanto mayor es el rendimiento, mayor va a ser la carga que podemos sostener. Y por otro lado, vimos el efecto de la calidad. A mayor calidad, mayor respuesta individual. ¿Y qué pasa si combinamos las dos cosas? Fíjense, estos son unos software de simulación que utilizamos nosotros, donde, bueno, acá tiene distintas solapas y podemos cargar en cada solapa, por ejemplo, acá la solapa silo, caracterizamos el silaje, después en la solapa animal caracterizamos al animal, en la solapa dietas, la dieta que se le está entregando, qué manejo se realiza y después en la solapa resultados vamos a obtener un listado de resultados que nos va a dar el impacto que tienen esos silajes con las características que carguemos acá en el sistema. Y después está la solapa comparación que nos permite comparar dos modelos que hayamos cargado en este caso. Entonces, fíjense, cuando nosotros comparamos dos modelos en donde hacemos los dos cambios al mismo tiempo, o sea, cambios en el rendimiento y cambios en la calidad. Fíjense en este modelo, el rendimiento 12.250 kilos versus casi 16.000 kilos. Y la digestibilidad 63% versus 65%. Entonces, vamos a ver que el caso 12 que figura ahí tiene mayor rendimiento y mayor calidad que el caso 1. ¿Qué impactos tiene eso en el sistema? Por un lado, el costo de silaje es más barato. Obviamente, si produzco más, todos los costos de producción, la única forma de diluirlo es con rendimiento. Entonces, a un mismo costo de producción, cuanto mayor es el rendimiento, menor va a ser el costo del kilogramo de materia seca. Mejoro las eficiencias de conversión porque este alimento o este silaje tiene mejor calidad que el otro. Por lo tanto, también tengo menos alimento y menos costo y por lo tanto mejoro el costo de la dieta. Y fíjense el impacto en la producción total del sistema. De 1.500 kilos que paso en este caso a 2.250 kilos. Cae el costo del kilo de carne producido, o sea, porque produzco más carne y con menos costo, entonces el costo del kilo de carne producido es menor y el resultado económico tiene un impacto prácticamente del 80%, del 90%. Teniendo en cuenta que este sorgo probablemente puede ser el mismo que este, y estas diferencias se deban a decisiones en el manejo. Entonces, fíjense que ni siquiera estamos pensando en hablar de distintos materiales. Uno puede hacer un adecuado manejo agronómico de un material y permitirles expresar sus potenciales de producción, que si el manejo del lote o del cultivo no es el adecuado, esos potenciales no se alcanzan y ahí ya se generan estas diferencias de rendimiento y de calidad. Y solamente eso, antes de empezar con todo el proceso de confección, ya tiene un impacto altísimo en el resultado productivo y económico del sistema. El otro punto crítico es el punto del picado. Fíjense que cuando nosotros hablamos de, bueno, tiene que venir la máquina a picar, ahí nosotros estamos definiendo 4 aspectos fundamentales. Primero estamos definiendo en qué momento tiene que ir la máquina a picar, cuál es el momento más adecuado, con qué tamaño y con qué uniformidad hay que picar, eso también se define en ese momento, a qué altura hay que cortar los materiales y cómo hay que procesar el grano, o si hay que procesarlo o no. Todas esas decisiones se toman en ese momento y ya vamos a ver el impacto que tienen. Cuando nosotros hablamos de definir el momento de picado, hay que pensar en 2 características. La primera característica es
la madurez que presenta el cultivo. Ustedes saben que a medida que avanzan los estadios fenológicos del cultivo, la calidad va disminuyendo. Entonces, hay que prestar atención en qué estado fenológico queremos realizar el picado para obtener la máxima calidad posible. Y el otro aspecto es el porcentaje de materia seca que tiene que tener el cultivo, es decir, cuánta agua puede tener el cultivo para que no nos afecte el proceso de ensilado. Bueno, en el sorgo y en maíz, estas características se dan más o menos al mismo tiempo, es decir, que cuando la planta tiene la materia seca adecuada para picar, el cultivo también está en su mejor condición desde el punto de vista fenológica para brindarnos la mayor calidad posible. ¿Cuándo es ese momento? Cuando el porcentaje de materia seca de la planta total es de alrededor del 35%, con un rango que puede ir entre el 33 y el 38%. Pero el 35% es el momento en que nosotros decimos que la planta está en condiciones óptimas de picar. ¿Por qué? Porque tenemos una buena calidad de cultivo y además tenemos condiciones de contenido de agua del interior de la planta que no nos va a afectar el proceso de ensilado posterior. Muchos de ustedes sabrán que el momento de picado en el campo muchas veces se define en función del estado del grano. ¿Y cómo se dice? Bueno, se dice que en el caso del maíz, por ejemplo, la planta está justo para picar cuando el grano se encuentra en media línea de leche. ¿Qué es la línea de leche? Esta marquita o esta raya que ustedes ven en el grano que separa el endosperma sólido del endosperma líquido. A medida que el grano se va secando, esa línea de leche va descendiendo. Cuando esta línea se encuentra en la mitad del grano, se dice que está en media línea de leche y que está en el momento justo de picar. Ahora, eso en el dibujo ustedes lo ven perfectamente, pero si yo les muestro un grano, es más difícil ver la línea de leche porque en realidad acá se va produciendo, si bien hay un valor, una tendencia de posicionarnos acá con la mirada, en realidad hay como un pequeño gradiente, el corte no es tan neto entre el estado la parte sólida y la parte líquida del endosperma. Si ustedes levantan el tegumento del grano, van a ver, se va a notar más todavía esa diferencia y ese gradiente. Entonces, definir la media línea de leche no es tan fácil y además es muy subjetivo porque depende de la mirada que cada uno tenga. Y en el caso del sorgo, ¿cómo se define? El sorgo madura de arriba hacia abajo, es decir que a medida que va avanzando la planta, la parte de arriba de la panoja el grano va a estar seco, la parte media lechoso y la parte media pastoso y la parte inferior lechoso. Entonces, ¿cuándo se dice que es el momento óptimo? Cuando la parte media del grano está pastosa. Cuando la parte o la franja central de la panoja, el grano está pastoso. En ese momento es el momento óptimo en función del estado del grano. Eso va a implicar que la parte superior el grano ya esté seco y en la parte inferior el grano esté lechoso. Eso es debido a características propias de la planta de cómo madura. ¿Pero qué hemos encontrado nosotros? Nosotros, fíjense, hicimos un ensayo donde picamos el maíz, evaluamos 17 híbridos y los picamos en un cuarto de línea de leche y en media línea de leche. Y lo que nosotros vimos es lo siguiente, que cuando picamos en un cuarto de línea de leche, si bien todos los materiales estaban en ese estado de grano,
el rango que presentaban de contenido de materia seca de la planta era muy amplio. Había materiales que tenían menos del 25% de materia seca y había materiales que ya estaban, como por ejemplo estos que están acá, en el momento óptimo de picado porque ya estaban entre 33 y 38% de materia seca. Y sin embargo todos estaban en un cuarto de línea de leche. Cuando hicimos el picado en media línea de leche, vemos que ese gradiente se achica o ese rango se achica, los materiales se concentran un poco más, pero sin embargo sigue siendo un rango muy amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el estado del grano no es un buen indicador para medir el contenido de materia seca o el momento óptimo de picado. El momento óptimo de picado debe definirse midiendo la materia seca que tiene la planta total. Y se define como óptimo en 35% con un rango entre 33 y 38. Esos son los criterios que se deben utilizar para definir el picado. Y vamos a empezar a ver el tema de las pérdidas y de las ineficiencias. ¿Qué sucede si nosotros, por decisiones equivocadas u obligadas muchas veces, puede ser cualquiera de las dos, se define picar un material antes del momento óptimo? Entonces, nosotros tenemos un material que en un momento va a estar óptimo, pero como todavía no hemos llegado a ese momento, se pica en estadios tempranos. Fíjense, en este ensayo nosotros hicimos eso justamente, un sorgo que estaba sembrado, lo picamos una parte, picamos antes de alcanzar el momento óptimo y el resto del material se picó en condiciones adecuadas. Quiere decir que el material, el lote, las condiciones eran exactamente las mismas y la única diferencia que hubo fue el estado de la planta al momento de picado. ¿Cuál fue la respuesta animal que obtuvimos? 200 gramos dándole un sorgo, un silaje de sorgo que se había picado antes de tiempo y 520 gramos dándole ese mismo material picado en el momento adecuado. ¿Cuál fue la diferencia? Prácticamente 300 gramos de ganancia de peso por animal y por día. Si ustedes tienen en cuenta eso, van a poder apreciar el impacto que tiene esto en el resultado del sistema. Y esto es simplemente decisión, o sea, el cultivo está, es el mismo, en el mismo lote, todo exactamente igual. Uno toma una decisión equivocada y lo pica antes y el impacto que puede tener en el sistema son 300 gramos. ¿Qué es lo que vimos? Que agregándole, porque uno, ¿qué es lo primero que dice? Bueno, obviamente, si no consigo la ganancia de peso que busco, voy a tener que corregir la dieta agregándole grano, por ejemplo. Bueno, y lo que nosotros vimos es que si uno agregaba un 20% de grano a la dieta en el caso de haberlo picado temprano, ni aún así lograba las ganancias de peso que hubiese obtenido sin agregar nada de grano y picando en condiciones adecuadas el material. ¿Cuándo pudimos corregir esa situación? Recién a partir de haberle agregado prácticamente 40% de grano. ¿Qué impacto tiene esto? O encarezco el costo de la dieta agregándole grano o sacrifico producción de carne debido a que disminuyen las ganancias de peso. Fíjense, esta es otra de las características. Cuando uno pica un silo o un cultivo muy húmedo, después se producen pérdidas por efluentes. Se escurre agua, jugos de la bolsa y se pierden efluentes. En este jugo están los nutrientes de mayor calidad de la planta. Es decir, que yo trato de hacer un forraje conservado como el silaje, que es
es un producto costoso para obtener rendimiento, calidad, y después lo desperdicio con el escurrimiento del agua. Los nutrientes que deberían ir a los animales terminan perdiéndose en el suelo por escurrimiento. Otra de las opciones es pinchar la bolsa y, bueno, obviamente con eso, porque uno necesita sacar el agua que está en el interior de la bolsa, porque si no el material se pudre. Pero al pinchar la bolsa favorezco este escurrimiento y si no pierdo cantidad de material porque se me pudre adentro de la bolsa, pierdo calidad porque escurro los nutrientes más importantes de la planta con el agua. Ahora planteemos la situación contraria. ¿Qué pasa si en vez de picarlo en el momento óptimo, lo picamos en el momento tardío? Como ustedes pueden ver, hicimos el mismo ensayo, al mismo material lo picamos en el momento adecuado, dejamos una parte que se pase y lo picamos tardío. Cuando hicimos los datos de calidad, el tardío tenía una calidad mayor que el óptimo, relativamente mayor. Entonces uno esperaría que las ganancias de peso estuviesen a favor del sorgo picado tardío. Cuando evaluamos las ganancias de peso, 660 gramos en tardío, 950 gramos obtuvimos con el sorgo picado en estado óptimo. De vuelta acá, son 300 gramos de ganancia de peso por animal y por día las pérdidas que se pueden producir. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cómo podemos tener mayor ganancia de peso con una menor calidad? Y la explicación está en la cantidad de grano que se excretó en heces. En el sorgo tardío, el grano se endurece, es difícil que pueda ser atacado por las bacterias del rumen y además, como es un grano chico, tiene una tasa de pasaje muy alta. Entonces, si no puede ser atacado por el rumen y se pasa rápido al resto del tracto digestivo, obviamente el aprovechamiento es menor. Y como el grano estaba duro por haber sido picado en momento tardío, aparecía mucho grano en heces sin haber podido ser aprovechado por los microorganismos del rumen. Entonces, la calidad, digamos, estaba presente en el material, pero por el estado que estaba el cultivo, no se podía aprovechar de manera adecuada, había mucha pérdida de grano en heces. Ese grano, obviamente, si aparecía en ese, significa que no se había aprovechado, y esa pérdida de aprovechamiento es la que se traduce en pérdidas de ganancias de